Soy la doctora Sandra Guillén, profesora titular de la disciplina Infectología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. El tema que vamos a charlar es paludismo o malaria, también llamado así. El mosquito que está en la presentación es el mosquito Anófeles. Bueno, esta es una parasitosis, una hemoparasitosis, transmitida producida por protozoos como el Plasmodium vivax, oval, falciparum y malariae. Es una emergencia médica y estaría dentro de la ley de denuncia obligatoria 22.585. Y por supuesto, también frente a esta situación de emergencia, requiere también una ficha epidemiológica. La situación mundial, o sea, de todas las enfermedades, el 9% del total de enfermedades presentes, por ejemplo, en el África subsahariana, que es uno de los lugares, por así decir, más calientes con esta patología, 80 millones de casos anuales, sin incluir los parásitos asintomáticos. En Asia y en África tienen el 20 al 30% de las consultas ambulatorias y el 15 al 20% de las internaciones son por paludismo. También en zonas como el Amazonas, el Perú, Bolivia y Ecuador, la mayor parte del continente africano, tienen paludismo multiresistente. ¿Y qué quiero decir con esto? Que es resistente a drogas de primera línea como ser la cloroquina. Y paludismo falciparum resistente, y la zona de Arabia Saudita, Irán, Irak, Afganistán, India y algunas islas del Índico. No es reconocida como catástrofe en salud, pero mata más que virus exóticos, pero bueno, como estamos hablando de enfermedades huérfanas, no rinde publicidad. En general, el paludismo resistente en emergencia. Y bueno, pensando en el África, que hay una alta mortalidad, sería la primera causa de muerte en el África en menores de un año. El 90% de los casos de paludismo se producen en el África subsahariana en menores de 5 años y muere un bebé cada 30 segundos en el África. La importancia sanitaria del paludismo es: el 40% de la población mundial está expuesta a contraer paludismo. Difícilmente se alcanzan los objetivos para mejorar los programas de control. 120 millones de casos clínicos, 1,5 a 2,7 millones de muertes según la OMS. Por ejemplo, en la frecuencia en comparación con tuberculosis, que es 2,8%, el paludismo es un 2,3%. Y bueno, y dentro de esta torta, o sea, la malnutrición, que se lleva la mayoría de los porcentajes, puede darse asociada o acompañada de otras enfermedades, de fiebres, de diarreas, de infecciones respiratorias, de enfermedades perinatales y, por supuesto, el 5% se lo lleva también la malaria. El área de transmisión de malaria o paludismo, como vemos en el mapa,
generalmente toma gran parte del África. Tenemos parte de la zona, digamos, selvática de Brasil, que comparte con Perú, Colombia y Venezuela. Y nosotros, en nuestro país en general, tenemos dos tipos de paludismo que después los vamos a desarrollar a cada uno en particular: el epidémico y el endémico. El endémico estaría en la zona de Salta y Jujuy y el epidémico en la zona de Misiones y Corrientes. Un poco de historia dice que la primera observación de Plasmodium en la Argentina corresponde a Guillermo Patterson en La Esperanza, en el departamento de San Pedro, en provincia de Jujuy, en 1885, que utilizó un microscopio de Watson iluminado con mechero de aceite. Bueno, ¿qué pasó en la Argentina? En 1959 el área malárica comprendía 349.051 kilómetros cuadrados, o sea, correspondería a todas las provincias que son de Salta, Jujuy, Chaco, Tucumán, Formosa y en menor grado Corrientes y Misiones, Santiago del Estero, San Juan, San Luis, Catamarca, La Rioja y Córdoba. Hasta que se creó el plan de erradicación, había 200.000 casos anuales. Se erradicó el paludismo en el 96% de áreas anteriores y solo persistía en áreas tropicales de Salta y Jujuy. Actualmente el área palúdica comprende entre los 22 y 28 grados de latitud sur, 53 grados de latitud oeste. En el noroeste argentino tenemos el paludismo, que es endémico, y en el noreste el paludismo epidémico. El paludismo tuvo una gran incidencia en todo el norte de la Argentina, alcanzando una elevada morbilidad, casi 20.000 casos por año, hasta el advenimiento de los insecticidas como el DDT y de las drogas antimaláricas sintéticas. Se produce una gran disminución de casos a partir de la introducción del DDT en 1947 y otra disminución con la implementación del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo en 1959. Dentro del programa de erradicación de la malaria de la Organización Panamericana de la Salud, que incluía también a Bolivia, a Paraguay y a Brasil. Y a partir de la década del 70, el noroeste es el que mantiene la endemia y el noreste solo presenta picos epidémicos. ¿Y qué protozoo se relaciona con esto? O sea, la endemia se relaciona con el protozoo, que sería el Plasmodium vivax, y el noreste, que sería el paludismo epidémico, estaría relacionado con el Plasmodium falciparum. El cambio climático global ha aumentado el área en riesgo, o sea, la resistencia de los vectores a los insecticidas, la farmacoresistencia son problemas en el área endémica. La letalidad en aumento, siendo más alta en lugares donde no tienen antecedentes de endemia. A futuro será conveniente programas de lucha contra la malaria que apunten a prevenir las epidemias. Si conocemos un poco las características del mosquito, el mosquito se alimenta al atardecer, en las primeras horas de la noche, frecuentemente. La hembra de dípteros hematófagos del género Anopheles, o sea, siempre se alimentan las hembras en los mosquitos, se encuentra a una altitud de 600 a 2000
sobre el nivel del mar, latitud tropical y subtropical, a una temperatura mayor de 16 grados centígrados, a una humedad mayor de 60%, con gran pluviosidad, temperatura, humedad y reservorios hídricos, en zonas rurales, selváticas y húmedas. Bueno, y volviendo a los patrones epidemiológicos del paludismo en Argentina, tenemos el paludismo estable, con una endemicidad alta, transmisión perenne, tiene mucho impacto en los niños, no se producen epidemias, es difícil la erradicación y la población general, en general está inmune y tenemos que el productor sería el Plasmodium vivax en el noroeste argentino, en Salta y Jujuy. Y después, obviamente en la zona de Misiones y Corrientes, en el noroeste argentino, el paludismo inestable, con una endemicidad baja generalmente, con una transmisión estacional en verano, con impactos en toda edad, y puede haber epidemias, y es más difícil la erradicación, y la población tiene relativa inmunidad. Y el Plasmodium, digamos, involucrado sería el Plasmodium falciparum. Acá, como se ve en el mapa, el área endémica actual del paludismo en Argentina. Acá es una diferencia entre los mosquitos, cómo se disponen, o sea, el mosquito anófeles es como que levanta la cola, obviamente que los aparatos chupadores son diferentes, el mosquito Aedes baja la cola y el mosquito Scules se mantiene en equilibrio prácticamente. El ciclo biológico, que obviamente lo hacen en el agua, ya sea los anofelinos, en comparación con los aedinos y los culicinos, o sea, todos lo hacen en el agua, donde ponen el huevo y se transforma en larva, pupa, y después sale ese zancudo y se transforma en un mosquito adulto. Tenemos distintos tipos de anófeles, o sea, el pseudo puntipegnis. Los criaderos se encuentran en ríos de montaña, con agua fresca, en movimiento, con algas verdes durante todo el año. Sudamérica tiene una distribución bien definida a lo largo de la cordillera de los Andes, comportándose como una especie de montaña, entre los 40 grados norte a 32 grados sur. Es de hábitos endófagos y endófilos, pica y reposa en el interior de las habitaciones, preferentemente al anochecer y al amanecer. El Anopheles darlingui, que es antropófilo, altamente antropófilo y doméstico, pero las hembras, una vez saciadas, vuelven al medio silvestre, en donde no tienen exigencias de ninguna clase para sus criaderos. Las aguas transportan criaderos por las lluvias, es considerado el más peligroso vector del paludismo en América del Sur, y su comportamiento es irregular, con grandes fluctuaciones de su área de dispersión, y se extiende desde México hasta la Argentina, donde alcanza la provincia de Misiones, y según los años el área se va ampliando y las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes, Salta y Santiago del Estero estarían involucradas. Después tenemos el Anopheles albitarsis, que es importante, considerado como vector secundario a una epidemia de Darlingui,
Y después también tenemos el paludismo de invierno. ¿Qué es la emergencia? La emergencia son enfermedades infecciosas que han aparecido por primera vez en una población. Y la reemergencia son enfermedades infecciosas que han existido y aumentan rápidamente su incidencia o área geográfica. ¿Cuáles son los factores favorecedores de la emergencia? Cambios demográficos, alteraciones ecológicas, cambios de conducta, cambios en la atención médica, viajes internacionales, transporte internacional de mercancías, cambios y adaptaciones de microorganismos y vectores, deterioro de la infraestructura en salud pública. ¿Cómo sería la transmisión del paludismo? Es vectorial por los esporozoitos que ingresan en el organismo a través del aparato chupador del mosquito anófeles, transfusional, cognatal o transplacentaria, por trasplantes y parenteral por adicto droga vía parenteral. Una vez que el mosquito, por ejemplo en la vía vectorial, una vez que el mosquito anófeles pica al individuo, va a eliminar para poder chupar sangre esporozoitos. Durante 30 minutos se va produciendo este proceso hasta que llega al hígado y en 7 a 14 días en el hígado estos esporozoitos se transforman en merozoitos y cada vez que se destruye un glóbulo rojo aparece lo que es característico en esta patología, que es el acceso palúdico o el paroxismo febril. Entonces, si uno tiene que pensar cómo es el comienzo, es brusco, con escalofríos, con fiebre, con sudoración profusa y tiene lo característico del acceso palúdico o paroxismo febril, que depende del tipo de Plasmodium que sea, va a ser cada 3 días o cada 4 días. Puede tener mialgias, artralgias, el paciente, malestar general, cefalea, decaimiento marcado, náuseas, vómitos, anorexia y hepatoesplenomegalia. A su vez, después de cada pico febril, los merozoitos después se dividen en macho y en hembra, y una vez que un mosquito sano es picado, de nuevo pica a este individuo que está enfermo o en periodo febril, adquiere la infección y hace el ciclo esporogónico dentro del intestino durante 12 a 14 días. Y después se vuelve a hacer el ciclo, obviamente. ¿Cuáles serían los cuadros clínicos? O sea, y dependen también, obviamente, del Plasmodium. La fiebre terciana benigna, producida por el Plasmodium vivax oval, que tiene un periodo de incubación de 8 a 14 días y puede tener recidivas de 2 a 5 años. La fiebre estivo-otoñal o terciana maligna está producida por el Plasmodium falciparum con un periodo de incubación de 7 a 14 días y esta no recidiva. Y la fiebre cuartana, que está producida por el Plasmodium malariae, que tiene un periodo de incubación de 7 a 30 días y es limitado. Los ciclos febriles obviamente dependen de la especie. El vivax oval y el falciparum son cada 48 horas y el malariae son cada 72 horas.
y tiene tendencia a la cronicidad. Acá vemos cómo se hace un pico febril, o sea, tenemos día 1, después el día 3 vuelve a ser otro pico febril, después el día 5 vuelve a ser otro pico febril. Y el pico máximo se da con la destrucción total del glóbulo rojo. La infección por falciparum puede presentar coma, hemorragias retinianas, convulsiones, anemia normocítica, acidosis, insuficiencia renal, orinas hemoglobinúricas y puede terminar en shock, edema pulmonar y deceso del paciente. El paludismo severo, ¿cuáles serían los criterios de gravedad según la OMS? Criterios clínicos, postración o extrema debilidad, trastornos de conciencia, le llaman malaria cerebral, encefalopatías en el 80%, secuelar con hemiplejías, respiración acidótica o distrés respiratorio, convulsiones a repetición, colapso cardiovascular, una presión sistólica menor de 8, edema agudo de pulmón, clínico y radiológico, sangrado normal, ictericia con una bilirrubina total mayor de 50 milimoles por litro, hemoglobinuria macroscópica, anemia severa, hipoglicemia, daño hepático, colestasis, coagulación intravascular diseminada y síndrome nefrótico en niños. ¿Cómo hago definición de caso? Frente a un caso sospechoso, toda persona que presenta paroxismos febriles, que comprenden periodos sucesivos de frío, calor, sudor, fiebre, y sea residente o visitante en una región endémica. Y caso confirmado sería todo paciente sospechoso que tenga detección de parásitos palúdicos en frotis de sangre. Se puede hacer gota gruesa y después tenemos paludismo autóctono y paludismo importado. El diagnóstico obviamente es epidemiológico. En el hemograma vamos a encontrar anemia, leucopenia, podemos tener velocidad de eritrosedimentación acelerada, alteraciones de la función renal, hepática, alteraciones en la coagulación, acidosis, hipoglicemia. El método directo es la búsqueda del parásito en sangre por frotis de sangre, gota gruesa durante el acceso febril con tinción de gienza y se conserva a temperatura ambiente. Y métodos serológicos ELISA. Bueno, acá se ve cómo está el glóbulo rojo parasitado. Esto es la gota gruesa, frotis de sangre. Bueno, y tratamientos, tenemos tratamientos combinados. La cloroquina, 25 miligramos kilodosis durante 3 días, 300 miligramos día. Y en falciparum, que no sea resistente a la cloroquina, 600 miligramos día. Después, primaquina, quinina, 10 miligramos kilo día, cada 8 horas, se combina con doxiciclina o clindamicina por 7 días. Autovacuona, que es 1 gramo día, se combina con proguanil, 400 miligramos día durante 3 días. Mefloquina, 15 a 25 miligramos kilo día en dosis única. Doxiciclina, 200 miligramos día. Pirimetamina, sulfadoxina. Y bueno, lo que quería dejar claro es
cuando recién nombraba todas estas drogas, no había nombrado la primaquina, que la usamos en la zona endémica de nuestro país para el Plasmodium vivax y el oval. Es gametocida, actúa en las fases gimnozoíticas, o sea, en las fases durmientes que tiene el Plasmodium, sobre todo dentro del hígado. Y el tratamiento sería de 14 días, se da 15 miligramos kilo día. Puede producir efectos indeseables como gastrointestinales, deficiencia de 6-fosfato deshidrogenasa, dando una hemólisis intravascular. Está contraindicada en pacientes que están beta bloqueados, en menores de 6 meses y en embarazo. En embarazo se usa generalmente cloroquina y se usa pirimetamina sulfadoxina dependiendo del trimestre del embarazo. Las recaídas son por los gimnozoitos que tienen el Plasmodium vivax y oval. Los esporozoitos permanecen en estado de latencia en el hígado, por ello se es conveniente el tratamiento con primaquina que actúa en esta fase tisular. La recrudescencia es por aumento de la parasitemia circulante por cualquier especie o por resistencia al tratamiento. Las profilaxis en las zonas palúdicas para Falciparum, que es sensible a la cloroquina, se puede hacer 100 miligramos día, el día del viaje, y se continúa hasta 6 semanas después en dosis semanal. El nombre comercial es Nivaquine. Y para el Plasmodium falciparum resistente a la cloroquina se usa mefloquina, 250 miligramos por semana, una semana antes de la partida hasta 4 semanas después. El nombre comercial es el Tropicur. Se pueden usar repelentes para insectos, mosquiteros y ropa adecuada. Cuando digo ropa adecuada, ropa que tape los brazos, pantalones largos y en general que sean claras. Bueno, acá es una imagen también del mosquito tratando de picar con el aparato chupador. Las causas que inducen a la emergencia tienen que ver con las inundaciones en distintas zonas del mundo. La resistencia a la cloroquina, cuando el primer control es negativo a las 72 horas, pero reaparecen formas asexuadas del parásito a partir del segundo control, cuando luego de iniciado el tratamiento, el primer control a las 72 horas muestra una disminución de los parásitos asexuados mayor del 50% de lo obtenido según la muestra diagnóstica, aumentando la parasitemia a partir del segundo control. Y cuando luego del iniciado el tratamiento, el primer control a las 72 horas, persisten las formas asexuadas de Plasmodium, disminuyendo menos del 50%, manteniéndose o aumentando con respecto a la muestra diagnóstica. La resistencia a la cloroquina, el medicamento más eficaz y usado en el tratamiento del paludismo, fue registrado por primera vez en Tailandia en 1957 y luego se diseminó por casi todo el mundo. La poca eficacia de la cloroquina para combatir el paludismo por la especie de Plasmodium falciparum, ya que solo 89 pacientes, es decir, el 24,45%, mejoraron con este fármaco. Los resultados son comparables a los de estudios realizados en San Martín, Madre de Dios y Amazonas, zonas donde hay resistencia a la cloroquina. Países de Latinoamérica como México, como
sobre todo en la zona de Chiapas, también se presentaron casos de Plasmodium falciparum resistente a la cloroquina con una incidencia que llegó al 50.8%. Asimismo, en Tailandia se presenta paludismo por Vivax y paludismo malariae y se registra resistencia al tratamiento con cloroquina en el rango del 95% para el Plasmodium falciparum. Actualmente predomina la especie de Plasmodium falciparum, la misma que en otras zonas de Perú y del mundo vienen presentando creciente resistencia al tratamiento de primera línea que se hace con cloroquina. El programa de control exige vigilancia epidemiológica, visita domiciliaria, búsquedas de febriles, toma de muestras, diagnóstico microscópico, suministro de medicamentos, rociado de viviendas y acciones en conjunto con países limítrofes. Bueno, acá para mostrar un poquito los mosquiteros, que se usan muchísimo. UNICEF repartió 5 millones de mosquiteros e insecticidas para impregnarlos. Acá diferentes tipos de mosquitero. Y bueno, para finalizar, en la conquista, en la historia, le llamaban el chucho. Decían que el chucho cabalgaba junto a los jinetes del Apocalipsis. Y sus incursiones y la de las enfermedades pulmonares explican su alta mortalidad. Los viajeros lo mencionaban como el enemigo más pequeño y poderoso, cuya arma, casi invisible, tenía efectos letales. Los ejércitos realistas le temían más a los mosquitos tanto como a los gauchos combatientes liderados por Güemes. El paludismo se levantó como una muralla infranqueable para los inmigrantes europeos, informados de la endemia en el noroeste. Bueno, y para finalizar, les presento mi modelo exclusivo de mosquitero. Muchas gracias.